mucho llenaba la cocina mientras miraba distraída por la ventana del salón. Mis días eran tranquilos, casi monótonos, pero yo los prefería así, sin sobresaltos. Sin embargo, algo en el aire se sentía distinto esa vez, como si el día tuviera planes propios, lejos de mi rutina. El ruido de un motor captó mi atención. Me acerqué a la ventana y vi a aquel repartidor, ese joven que durante los últimos meses aparecía con frecuencia en mi puerta, dejando paquetes con su sonrisa característica. Su moto pasó frente a mi casa, pero algo no iba bien. El asfalto húmedo lo traicionó, y de pronto, el vehículo perdió el control. En cuestión de segundos, el chico estaba en el suelo. Dejé caer la taza que sostenía y corrí hacia la calle. Mis pasos eran rápidos, casi desesperados. Al llegar, lo vi tratando de incorporarse con esfuerzo. Su casco seguía puesto, pero su rodilla y su codo mostraban heridas visibles. Su respiración era agitada, aunque intentaba restarle importancia al accidente. Lo ayudé a levantarse, y aunque se resistió un poco, no acepté un no por respuesta. Había algo en él, una vulnerabilidad que me despertó una mezcla extraña de preocupación y algo más difícil de describir. La proximidad de su cuerpo mientras lo sostenía para entrar a mi casa me resultó inquietante, hacía años que no tenía un contacto tan cercano con alguien. Lo guié hasta el sofá y fui por el botiquín. Su figura descansaba en silencio, observando los cuadros de la sala con una especie de calma contenida. Mientras limpiaba sus heridas con cuidado, sentí el temblor en mis propias manos, aunque intenté disimularlo. El ambiente en la habitación se tornó más denso. La luz que entraba por las cortinas iluminaba su rostro joven, y algo en su expresión me desarmó. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía una conexión, aunque no entendía exactamente de qué tipo. Mientras terminaba de vendar su codo, nuestras manos se rozaron brevemente. Fue un gesto accidental, insignificante en apariencia, pero que dejó una huella palpable en el aire entre nosotros. Al levantar la vista, me encontré con sus ojos. Había algo diferente en ellos, algo que no había notado antes. El silencio llenó la sala, un silencio que no era incómodo, sino casi revelador. Su presencia, tan distinta a todo lo que me rodeaba, parecía tener un efecto extraño en mí. Por un momento, me sentí consciente de cada movimiento, cada respiración. Cuando terminé de curar sus heridas, me levanté y recogí los restos del algodón y las gasas. Traté de mantenerme ocupada, pero no podía ignorar la sensación de que algo había cambiado, aunque no podía definir qué era. El día, que había comenzado como cualquier otro, ahora parecía un preludio de algo más grande. Mientras él se ponía de pie, todavía algo rígido por la caída, sentí que este no sería el último encuentro inesperado entre nosotros. La calma de mi vida, aquella que siempre había creído inquebrantable, ahora tenía una grieta, pequeña pero imposible de ignorar. Desde el día del accidente, algo en mí había cambiado. Había insistido en que Anthony se instalara en el pequeño apartamento junto a mi casa, una decisión que en ese momento parecía lógica, ayudarlo a estar más cerca de su trabajo. Pero, con el paso de los días, descubrí que había algo más detrás de mi generosidad. Su mudanza fue rápida y eficiente. Lo vi llegar con un par de amigos que lo ayudaron a descargar algunas cajas. Desde mi ventana, observé cómo cargaban y organizaban sus cosas. La energía con la que se movía, el sonido de su risa, incluso la manera despreocupada en la que se limpiaba el sudor de la frente, todo parecía llenar el aire con algo que no había sentido en años. Con el tiempo, empecé a buscar excusas para pasar por el apartamento. Un comentario sobre la pintura de las paredes, una lámpara que necesitaba un foco nuevo, cualquier cosa que me permitiera interactuar con él sin parecer evidente. Cada encuentro era breve, pero suficiente para dejarme pensando en él mucho después de que regresaba a mi casa. No podía negar lo evidente, entre nosotros había una tensión que no existía con nadie más. Sus miradas, largas y directas, parecían leer pensamientos que yo no estaba dispuesta a compartir. Había momentos en los que nuestras manos se rozaban por accidente, o en los que un simple «gracias» de su parte parecía cargar un significado más profundo. Una tarde, al verlo cargar bolsas con alimentos hacia su puerta, decidí invitarlo a cenar. Parecía lo correcto, considerando que vivía solo y apenas se estaba acomodando. Me dijo que sí, y aunque traté de no darle importancia, pasé el resto del día pensando en qué cocinar y qué ponerme, como si de repente me importara demasiado cada pequeño detalle. Esa noche, mientras nos sentábamos a la mesa, la conversación fluyó con sorprendente naturalidad.
Al principio, hablamos de cosas triviales, su trabajo, los lugares donde había vivido antes, la ciudad y su ritmo frenético. Pero a medida que el tiempo pasaba, nuestras palabras se volvían más personales. No sé en qué momento lo mencioné, pero las palabras simplemente salieron. A veces, vivir con alguien no significa que no te sientas sola, dije, jugando con el borde de mi copa de vino. Fue un comentario casual, pero mi voz tembló ligeramente, traicionándome. Anthony me miró con una mezcla de curiosidad y empatía. No respondió, pero no necesitaba hacerlo. Su silencio hablaba más de lo que cualquier frase podría decir. Había algo en su manera de observarme, como si realmente entendiera lo que quería decir, algo que hacía tiempo que nadie parecía captar. La cena terminó, pero la sensación de que entre nosotros algo había cambiado permaneció. Cuando se fue, el eco de su risa y su voz seguía resonando en mi mente. Por primera vez en mucho tiempo, mi casa no parecía tan vacía, pero mi interior, paradójicamente, se sentía aún más inquieto. La mañana después de la cena, el silencio en mi casa era casi ensordecedor. Aunque intentaba distraerme con las tareas cotidianas, mi mente volvía una y otra vez a los momentos compartidos con Anthony. Sus palabras, sus miradas, la forma en que parecía escuchar cada detalle de lo que decía. Era extraño sentirme tan conectada con alguien que apenas conocía, pero no podía negar lo que había despertado en mí. Mientras colocaba la vajilla en su sitio, un golpeteo suave en la puerta me sacó de mis pensamientos. Al abrirla, ahí estaba él, con una expresión que mezclaba timidez y decisión. Solo quería agradecerte por la cena de anoche. Fue muy especial para mí. Antes de que pudiera reaccionar, Anthony dio un paso adelante, y sin previo aviso, me rodeó con sus brazos en un abrazo cálido, casi protector. La sorpresa me dejó paralizada, pero no me aparté. La sensación de su cuerpo tan cerca del mío me resultaba tan extraña como reconfortante. Su juventud, su energía, contrastaban tanto con la quietud de mi vida que por un momento me dejé llevar. Cuando nuestras miradas se encontraron, algo cambió en el aire. Fue un instante, un parpadeo, pero fue suficiente. Sin pensarlo dos veces, él inclinó la cabeza y sus labios rozaron los míos. El beso fue corto, pero intenso, cargado de una emoción contenida que parecía haber estado esperando salir a la superficie. Me aparté casi de inmediato, llevando una mano a mis labios, incapaz de articular palabra. Mi corazón latía desbocado, y una mezcla de sorpresa y miedo me recorría. Anthony, al darse cuenta de mi reacción, dio un paso atrás, con los ojos llenos de confusión y algo de arrepentimiento. Sin decir nada, cerré la puerta con torpeza y me apoyé contra ella, tratando de recuperar el aliento. No sabía cómo interpretar lo que acababa de suceder. Por un lado, había algo en ese beso que me hacía sentir viva de una forma que no sentía desde hacía años. Por otro, las implicaciones de lo ocurrido me asustaban. Decidí que necesitaba hablar con alguien, y esa persona era Sara, mi amiga de toda la vida. La llamé y le pedí que nos viéramos en su casa. Cuando llegué, me recibió con una taza de té caliente y su mirada inquisitiva habitual. Sara siempre tenía una forma directa de ver las cosas, y aunque dudaba en contarle todo, sabía que ella podría darme algún consejo. No sé cómo llegué a esto, le dije, mirando mi taza para evitar su mirada. No lo planeé. Solo, pasó. Sara se quedó en silencio por unos segundos, y luego suspiró. Mira, Judith, sé que has pasado por mucho, y sé que a veces la vida nos lleva por caminos que no esperamos. Pero esto puede complicarse más de lo que crees. Tienes que ser cuidadosa. Sus palabras, aunque bien intencionadas, me dejaron con más dudas que certezas. Mientras regresaba a casa, no podía dejar de pensar en Anthony, en la forma en que sus labios habían despertado algo dormido en mí. Pero también sabía que Sara tenía razón. Esto no era un juego, y lo que estaba en juego era mucho más que un simple momento de debilidad. La puerta de mi casa se cerró detrás de mí con un sonido que resonó en mi mente. El eco de lo que había sucedido seguía vivo, y aunque intenté ignorarlo, sabía que lo que había comenzado esa mañana no terminaría tan fácilmente. Después de aquel beso, algo entre Anthony y yo había cambiado, aunque ninguno de los dos se atreviera a mencionarlo. Intenté mantener la distancia, pero siempre encontraba una excusa para cruzar la puerta que separaba mi casa de su apartamento. Necesitaba comprobar si ya había terminado de organizarse o si necesitaba algo más. Al menos,
Eso me repetía a mí misma. Anthony, por su parte, parecía cómodo con mi presencia. Cada vez que pasaba por su apartamento, me recibía con esa sonrisa tranquila, casi desarmante. Al principio, eran cosas simples, ayudarle a colgar unas cortinas, revisar la vieja lámpara del pasillo que parpadeaba, o sugerir dónde colocar sus muebles. Pero cuanto más tiempo pasábamos juntos, más evidente se volvía esa tensión entre nosotros. Una tarde, mientras ordenábamos unas cajas en su sala, me pidió ayuda para mover una pesada. Al intentar levantarla, mi fuerza flaqueó, y antes de que pudiera dejarla caer, Anthony se acercó rápidamente, colocándose detrás de mí. Sus manos firmes cubrieron las mías, y por un instante me quedé inmóvil, demasiado consciente de la cercanía de su cuerpo. «Déjame ayudarte», dijo suavemente, su voz casi un susurro. Trabajamos juntos para mover la caja, pero incluso cuando estaba en su sitio, ninguno de los dos retrocedió. La sensación de su aliento en mi cuello, el calor de sus manos aún cerca de las mías, era imposible ignorarlo. Al girarme para agradecerle, nuestras miradas se encontraron, y sin mediar palabra, sus labios buscaron los míos. El beso fue más largo que el primero, más profundo, y esta vez no me aparté de inmediato. Mi corazón latía con fuerza, y sentí como una ola de emociones me envolvía, deseo, miedo, y una intensa necesidad de algo que no había sentido en años. Pero entonces, la realidad me golpeó. Me separé de él, dando un paso hacia atrás, llevando una mano al pecho como si necesitara calmar mi respiración. La culpa comenzó a llenar el espacio que antes ocupaba la pasión. No debería estar pasando esto, susurré, casi más para mí que para él. Anthony no dijo nada. Me miró con una mezcla de comprensión y anhelo, como si entendiera el conflicto que se desataba en mi interior. Quería hablar. La culpa comenzó a llenar el espacio que antes ocupaba la pasión. No debería estar pasando esto, susurré, casi más para mí que para él. Anthony no dijo nada. Me miró con una mezcla de comprensión y anhelo, como si entendiera el conflicto que se desataba en mi interior. Quería hablar, explicarle lo que sentía, pero las palabras no salían. En lugar de eso, recogí mis cosas rápidamente y regresé a casa, cerrando la puerta detrás de mí como si eso pudiera poner un límite entre nosotros. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el momento de su cercanía, el calor de sus labios, la forma en que su presencia parecía llenar un vacío que ni siquiera sabía que tenía. Pero al mismo tiempo, la culpa se aferraba a mí con fuerza. Estaba cruzando una línea peligrosa, una que no podía desdibujarse sin consecuencias. Sabía que debía detener esto antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, también sabía que con cada encuentro, mi resistencia se debilitaba. Entre el deber y el deseo, la distancia entre ambos se hacía cada vez más difícil de mantener. El día comenzó con una llamada de Mark, mi esposo. Era breve, como siempre, directo al grano. El trabajo en su viaje se había complicado, y tendría que quedarse unos días más. Al colgar, sentí un extraño alivio al saber que no regresaría tan pronto. Pero ese alivio venía acompañado de una sensación de inquietud, como si alargar su ausencia fuera a abrir aún más la puerta a algo que no estaba segura de poder controlar. Por la tarde, mientras organizaba la cocina, Anthony tocó la puerta. No tenía una excusa clara para estar allí, solo una invitación sencilla. ¿Te gustaría cenar conmigo esta noche? Podría cocinar algo para los dos, dijo, con esa naturalidad que hacía imposible decirle que no. Acepté, quizás porque necesitaba compañía o tal vez porque, en el fondo, sabía que lo deseaba. Cuando crucé la puerta de su apartamento esa noche, me recibió con música suave y una mesa preparada con esmero. La conversación fluyó con la misma naturalidad que siempre, pero había algo diferente en el aire, una especie de carga eléctrica que hacía que cada palabra, cada mirada, pareciera más significativa. Mientras compartíamos un par de copas de vino, las barreras que normalmente mantenía comenzaron a desmoronarse. Le hablé de mi vida, de cómo el matrimonio, aunque estable, había perdido hace tiempo la calidez que alguna vez tuvo. Le confesé que, por momentos, sentía que mi hogar era más una rutina que un refugio. Él me escuchaba con atención, sus ojos fijos en los míos, como si cada palabra que decía tuviera un peso especial. No intentaba interrumpir ni juzgar, solo estaba ahí, presente, y eso me hacía sentir más comprendida de lo que me había sentido en años. En un momento, después de llenar nuevamente nuestras copas, Anthony se acercó más.
Su mano rozó la mía sobre la mesa, un gesto pequeño pero lleno de intención. Antes de que pudiera reaccionar, él se levantó y se colocó junto a mí, inclinándose ligeramente. Judith, murmuró, su voz baja, cargada de una intensidad que me hizo contener el aliento. Su abrazo fue firme, cálido, y cuando sus labios encontraron los míos, no había dudas en su movimiento. El beso fue profundo, apasionado, como si en ese momento todo lo que había estado conteniéndose finalmente hubiera encontrado su salida. Por un instante, me dejé llevar. Sentí como sus brazos me envolvían, como el calor de su cercanía borraba cualquier pensamiento lógico. Pero entonces, como un balde de agua fría, la culpa me golpeó con fuerza. Me aparté, con la respiración acelerada y la mirada baja. Esto no está bien, dije en voz baja, más para convencerme a mí misma que para explicárselo a él. Anthony no intentó detenerme. Me miró en silencio, con una mezcla de confusión y tristeza, pero también con una paciencia que parecía decir que entendía mi conflicto. Regresé a casa esa noche sintiéndome más dividida que nunca. El peso de lo que había sucedido, de lo que podría haber pasado, se asentó sobre mí como una carga difícil de ignorar. Pero dentro de esa culpa también estaba la realidad, lo que Anthony despertaba en mí era algo que no podía fingir que no existía. El apartamento estaba en silencio, pero mi mente era un caos. Las palabras de Mark en la llamada de la mañana resonaban en mi cabeza, recordándome que su ausencia era temporal, y que pronto tendría que enfrentar no solo mi vida con él, sino también las decisiones que había empezado a tomar en su ausencia. Esa noche, después de la cena, todo parecía haberse desbordado. El beso de Anthony, que comenzó como una simple muestra de afecto, se transformó rápidamente en algo más. Sus manos se movieron con urgencia, como si el tiempo fuera un enemigo que se desvanecía entre nuestros cuerpos. El contacto se intensificó, cada roce, cada suspiro aumentando la tensión que ya existía entre nosotros. Pero justo en el momento en que el impulso de dejarnos llevar parecía dominarme, una oleada de culpa me frenó. El rostro de Mark apareció en mi mente con una claridad aterradora. Recordé su ausencia, su indiferencia, pero también su presencia en mi vida durante todos estos años. Este no era el tipo de persona que quería ser, no podía seguir cediendo a esta atracción, no así. Me aparté rápidamente de Anthony, respirando pesadamente mientras me mantenía a una distancia prudente. Él, visiblemente desconcertado, me miró sin entender del todo. La mirada que le devolví era la de una mujer atrapada entre dos mundos, entre dos versiones de mí misma. Lo siento, Anthony. No puedo, dije con voz quebrada, aunque en mi interior sentía un caos de emociones. Anthony no replicó. Simplemente asintió, sabiendo que venía, pero que la había regresado a su lugar. La situación se había enfriado, pero no podía ignorar que el deseo seguía ardiendo, oculto tras el telón de la culpa que se había levantado entre nosotros. Esa noche, me encerré en mi habitación, incapaz de calmar la tormenta que había creado. El silencio me rodeaba, pero no podía escapar de los pensamientos que retumbaban en mi cabeza. Sabía que debía tomar una decisión, pero no estaba lista para enfrentarla. Al día siguiente, después de un par de horas dando vueltas en mi casa sin rumbo, decidí que necesitaba un tiempo. Necesitaba escapar de la constante tensión, de las decisiones precipitadas que estaba tomando. Le envié un mensaje a Anthony diciendo que debía poner distancia entre nosotros, al menos por un tiempo. No podía seguir viéndolo sin comprender completamente lo que sentía. Lo que no anticipé fue la respuesta silenciosa de Anthony. Durante los días que siguieron, se mostró distante, casi ausente. Cada vez que coincidíamos en el pasillo o me encontraba con él en la puerta, se limitaba a un simple saludo y un gesto cortés. Había algo en su mirada, algo triste y quizás resignado, que me dejó un vacío aún más grande. La soledad que ya sentía ahora se amplificaba, y me pregunté si esta decisión era la correcta. No pasaron más de 3 días cuando recibí una llamada de Mark. He notado algo, Judith. No sé qué exactamente, pero algo está cambiando. Su voz era fría, como siempre. No mencionó el tema de nuestra relación ni las tensiones que se acumulaban entre nosotros. No dijo nada directo, pero sus palabras me dejaron una sensación de incomodidad. Como si estuviera observando, pero sin atreverse a preguntar. Era claro que Mark comenzaba a notar la distancia que yo misma había creado.
Su intuición estaba bien afinada, y aunque no dijera nada abiertamente, esa simple observación sobre mi comportamiento me hacía sentir aún más perdida. La vida que había construido parecía estar desmoronándose por las grietas que yo misma había abierto. Me quedé en silencio después de la llamada, con el teléfono en las manos, sintiendo una profunda contradicción dentro de mí. Por un lado, me sentía culpable, incapaz de mirar a Mark a los ojos sin recordar lo que había sucedido con Anthony. Por otro, la conexión con él era algo que no podía ignorar, algo que me absorbía con cada encuentro, con cada mirada que compartíamos. El dilema estaba claro, debía tomar una decisión. Pero no sabía si estaba lista para aceptar las consecuencias de cualquiera de las opciones que tenía frente a mí. Era tarde cuando, al salir al jardín a tomar aire, me encontré con Anthony. La luz de la luna bañaba el espacio con una suavidad que parecía realzar la tensión que aún flotaba entre nosotros. Había pasado días sin verlo más allá de esos encuentros fugaces, y cada vez que lo veía, me sentía más dividida, atrapada en una lucha interna que parecía no tener fin. Nos miramos durante unos segundos, sin palabras. Luego, Anthony dio un paso hacia mí, como si no pudiera esperar más. Su rostro estaba serio, pero sus ojos reflejaban una intensidad que no pude ignorar. Judith, no puedo seguir con esto. Su voz era baja, temblorosa, pero llena de decisión. Me sorprendió, porque nunca lo había visto tan vulnerable. Sus palabras atravesaron el silencio de la noche, como una declaración que finalmente rompía todas las barreras que habíamos intentado mantener. Me quedé en silencio, observando cómo su mirada se suavizaba. Sentí un nudo en el estómago. No quiero seguir ocultando lo que siento por ti, continuó, acercándose un paso más. Su respiración se mezclaba con la mía, y el aire entre nosotros se volvía denso, difícil de manejar. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Sabía lo que sentía, lo sabía desde el primer beso, desde la primera mirada. Pero nunca había querido aceptarlo. La culpa, el miedo a las consecuencias, todo eso me frenaba. Pero en ese instante, en la quietud de la noche, me di cuenta de que no podía seguir negando lo que nos unía. Antes de que pudiera procesarlo, Anthony me tomó de la mano, sin dejar espacio para más dudas. Sus labios encontraron los míos con una urgencia que me desarmó. No hubo más palabras, solo un roce de piel contra piel, un deseo reprimido que explotaba con fuerza. La noche transcurrió entre susurros, entre caricias que parecían borrar el tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva, deseada, como si mi cuerpo respondiera a una necesidad que había estado oculta demasiado tiempo. La conexión que compartimos no era solo física, era emocional, algo profundo que no podía explicar, algo que cruzaba cualquier frontera que hubiera establecido. Desperté por la mañana en sus brazos. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, acariciando nuestra piel. Mi cuerpo aún sentía la calidez de su abrazo, el latido de su corazón cercano al mío. Pero, a medida que los segundos pasaban, la realidad comenzó a infiltrarse de nuevo en mi mente. Lo que habíamos hecho, lo que habíamos compartido, ya no era algo que pudiera guardar en secreto. El peso de nuestra relación, de nuestra intimidad, era demasiado grande, demasiado arriesgado. Sabía que si continuábamos así, las consecuencias serían inevitables. Me aparté suavemente de él, mirando su rostro mientras dormía. Anthony parecía en paz, como si todo estuviera en su lugar, como si nada fuera un problema. Pero yo sabía que nuestra tarde perfecta no podía permanecer oculta por mucho tiempo. El futuro de nuestra relación no solo dependía de nosotros, dependía de un mundo que no estaba preparado para lo que estábamos viviendo. Me quedé en silencio, contemplando su rostro, mientras una sensación continuábamos así, las consecuencias serían inevitables. Me aparté suavemente de él, mirando su rostro mientras dormía. Anthony parecía en paz, como si todo estuviera en su lugar, como si nada fuera un problema. Pero yo sabía que nuestra tarde perfecta no podía permanecer oculta por mucho tiempo. El futuro de nuestra relación no solo dependía de nosotros, dependía de un mundo que no estaba preparado para lo que estábamos viviendo. Me quedé en silencio, contemplando su rostro, mientras una sensación de miedo comenzaba a apoderarse de mí. El timbre sonó en el momento menos esperado. Mi corazón dio un vuelco al ver el nombre de Mark en la pantalla de mi teléfono. Había llamado para decirme que llegaría antes de lo planeado, esa misma tarde. Un día antes.
El tiempo que había pensado que tenía para ordenar mis pensamientos y distanciarme de la intensidad que había comenzado a surgir con Anthony se desmoronó en un segundo. Mi mente comenzó a correr a 1000 por hora, pero cuando escuché el golpeteo suave en la puerta de la habitación, me sobresalté. Era él. Anthony había venido, sin premeditarlo, justo en el momento equivocado. La angustia que sentí fue instantánea. No era solo la ansiedad por la llegada de Mark, sino la sensación de estar atrapada, de que todo lo que había intentado controlar se escapaba de mis manos. Anthony, al ver mi rostro alterado, no necesitó palabras. Su presencia misma parecía saber que algo no estaba bien. Pero no había tiempo para nada más. Los pasos de Mark retumbaban en el pasillo, acercándose a la puerta. Los escuché, nítidos, claros, y me di cuenta de que estaba a punto de ser descubierta. Rápidamente, le hice un gesto a Anthony para que se apartara, para que se ocultara, pero fue inútil. La puerta de mi habitación se abrió con la pesadez que indicaba que Mark ya estaba ahí, y la mirada que cruzó entre nosotros fue lo suficientemente fuerte como para cortar el aire. Mark se quedó en el umbral, sus ojos fijos en la escena que no podía ignorar, en la tensión que se había instalado entre los tres. El tiempo parecía haberse detenido en ese instante. No hubo gritos, no hubo reclamos, pero la angustia era palpable. Era evidente lo que había sucedido, aunque las palabras sobraran. Anthony, al darse cuenta de que no podía irse sin ser visto, retrocedió lentamente, sin mirar atrás. La habitación estaba cargada de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. No necesitábamos decir nada, porque todo estaba claro en los ojos de Mark. Su dolor, su furia, la sorpresa, se reflejaban en su rostro. La culpabilidad me ahogaba, pero era demasiado tarde. El silencio que siguió fue abrumador, como si el peso de lo que acababa de ocurrir cayera sobre mí. El aire en la habitación se volvía más denso con cada segundo que pasaba. La puerta estaba aún abierta, y Mark permanecía allí, inmóvil, como si no pudiera creer lo que acababa de ver. Anthony, comprendiendo que ya no había forma de escapar de la situación, dio un paso atrás y salió, sin decir una palabra. Solo quedamos Mark y yo, enfrentándonos a lo inevitable. El silencio fue lo primero que me envolvió, pesado e incómodo. Mi mente no dejaba de correr, pero no podía procesar nada de manera coherente. Lo único que podía hacer era mirarlo, tratando de encontrar las palabras, de justificarme, pero todo se sentía vacío. Mark cerró la puerta con un golpe suave, y por un momento, el sonido de la madera chocando contra el marco resonó en mis oídos como una sentencia. Se acercó lentamente, con la mirada fija en mí, y su voz salió baja, pero cargada de furia contenida. Necesito que me expliques esto, dijo, como si las palabras fueran un veneno que ya sabía que tendría que tragar. Pero yo no respondí. No había nada que decir que pudiera cambiar lo que había sucedido. Estaba completamente congelada, atrapada en el caos de mis propios sentimientos. El conflicto, la culpa, todo me envolvía, pero mis labios permanecían sellados, incapaces de liberar lo que sentía. Mark, con un suspiro, se apartó y caminó hacia la ventana, observando el paisaje con los brazos cruzados. Podía ver cómo sus pensamientos se iban acumulando, cómo todo encajaba en su mente. Finalmente, rompió el silencio con una frase que me cortó como un cuchillo. Lo sabía. No sé cómo, pero lo sabía. No pensé que fueras tan lejos. Sus palabras fueron un golpe directo. La intensidad de su tono, la decepción que sentí en sus ojos, me hicieron sentir más pequeña que nunca. No era solo que me hubiera descubierto, era que había estado observando, sospechando, y había llegado al punto de confirmar lo que temía, pero aún así, nunca imaginó que todo eso fuera real. Me miró fijamente, y por un momento, el dolor que reflejaba su rostro me hizo desear no haber tomado ninguna decisión equivocada. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. La verdad, finalmente, había salido a la luz. Esa noche, después de todo lo ocurrido, la casa se sentía extrañamente vacía. El silencio era ensordecedor, pero era el único sonido que podía escuchar. Las horas parecían arrastrarse mientras yo permanecía sentada en el sofá, incapaz de moverme, de encontrar alguna respuesta, alguna forma de calmar el caos que había creado. La culpa me ahogaba, pero no solo la culpa. También había algo más, algo que no podía ignorar. La ausencia de Anthony, el dolor de su partida, me dejó un vacío aún más profundo. ¿Por qué lo había hecho?
¿Por qué había dejado que las emociones tomaran el control de mi vida? Cada rincón de la casa me recordaba a él, a sus sonrisas, a sus miradas. Me sentía atrapada entre el amor que había empezado a sentir por él y el odio hacia mí misma por haberlo permitido. ¿Cómo podía haber dejado que todo se desmoronara de esa forma? Al día siguiente, decidí enfrentar a Mark. No sabía si era lo que realmente quería, pero algo en mi interior me decía que tenía que hacerlo. No podíamos seguir ignorando lo que había pasado. Me senté frente a él, tratando de encontrar las palabras correctas, pero al abrir la boca, todo lo que salió fueron acusaciones, reproches. La conversación rápidamente se desvió hacia un intercambio de culpas, donde cada uno decía lo que había callado durante tanto tiempo. Mark me culpaba por la traición, por la falta de honestidad, pero yo sentía que las palabras no lograban captar toda la complejidad de lo que había sucedido. No podía explicarle todo lo que sentía, cómo había llegado a este punto, cómo el dolor y el abandono me habían empujado a tomar decisiones equivocadas. La conversación no nos llevó a ninguna parte, solo nos dejó más distantes, más heridos. Esa misma tarde, después de una discusión agotadora, supe lo que debía hacer. Ya no quedaba nada en esta ciudad para mí. Todo estaba roto. Mark, mi vida, mi hogar, nada era lo que había sido antes. Decidí dejarlo todo atrás. No sabía a dónde iría, pero sentí que necesitaba alejarme de todo, de las sombras del pasado, para encontrar algo que me diera paz. Empaqué lo poco que quedaba de mí misma en una maleta, sin mirar atrás, sin saber si algún día regresaría. Mientras subía al coche, la ciudad se desvanecía en el espejo retrovisor, y una sensación de incertidumbre me envolvía. Estaba dejando todo atrás, pero al mismo tiempo, me sentía más libre que nunca. El futuro era incierto, pero algo dentro de mí sabía que este era el primer paso hacia una nueva vida. No sabía qué me depararía el camino, pero estaba dispuesta a descubrirlo, por primera vez, sin las cadenas que me habían atado.